Movistar Plus ha estrenado esta semana su última serie de producción propia, La Peste, creada por el director sevillano Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos. Por este motivo, 35 mm ha tenido la ocasión de hablar con dos de sus actores protagonistas, Pablo Molinero y Patricia López, sobre su trabajo en tal esperada ficción. Pues yo creo que la gente no se va a llevar sorpresa, quizá porque ya hemos hablado mucho de esto y ya hay una expectativa muy alrededor de la credibilidad de la ambientación y tal de la época, ¿no? Pero aún sabiéndolo, yo creo que la gente, pues eso, va a haber sorpresa, pero sobre todo va a haber gozo. O sea, va a haber placer en ese aspecto, ¿no? De ver algo de tanta calidad, de muchísima calidad y de verlo, o sea, por primera vez algo local, histórico, tan fiel y tan bien, ¿sabes? Con una inversión tal, una producción de este nivel, por primera vez, ¿no? Digamos, a nivel de contar una historia de algo histórico, ¿no? Es documental, es muy chulo, ¿no? Es como leerte una novela histórica, ¿no? Que es una manera de conocer una época, pero viviendo una historia, ¿no? Pero que te toca muy Claro, cerca. y encima vosotros que sois de aquí es chulo porque vais a ver, o sea, cosas que conocéis y vais a saber que todo el trabajo está súper documentado, ¿sabes? Que hay muy pocas licencias que se hayan tomado al respecto. Y la diferencia con esas otras series es el nivel de producción, que es lo que ha hecho Movistar, claro, cuando hay una inversión tan grande y está esta libertad que da el hecho de estar en una cadena de pago, ¿no? Que no se mide tanto por la audiencia y que se dé tanta confianza y se le abran las puertas así al valor creativo, ¿no? A decir, bueno, tú eres el creador, tú sabes cómo hay que hacer, ¿no? Y no se intervenga en el proceso creativo, pues eso permite que esta sea una serie distinta de lo que conocemos de como serie histórica Sí, de aquí. Pues la verdad es que Alberto, yo se lo pregunté varias veces durante los ensayos, le dije, dime alguna referencia, algún libro, alguna película, ¿sabes? Algún personaje que aunque no sea de época, que te guste el tono de actuación, y no me dio ninguno, ¿eh? O sea, sí que hablamos a lo mejor a nivel más general de la época, ¿no? De películas que a lo mejor para que te dieras cuenta cuánto se creía en Dios o que losa, tal, pero a nivel de interpretación, o sea, en qué me puedo fijar o en qué puedo... no soltaba prenda. Yo creo que ha sido una estrategia posteriori el hecho de decir, bueno, pues crear desde la nada también es una manera de hacer, ¿no? Y intentar no tener referencias. Sí que es verdad que las parejas de investigadores, que al fin y al cabo es lo que somos, hay muchos referentes en la historia de la literatura y del cine, pero también es verdad que son una pareja de investigadores muy atípica esta, y son investigadores muy atípicos porque en realidad bueno, como decíamos antes, son anti-investigadores, vamos, o sea, yo soy un tío que no encuentra su lugar y el adolescente es un chaval, un bastardo sacado de la calle, un superviviente, o sea que de alguna manera lo hemos construido un poco desde el vacío. También yo creo que como esta directriz que primaba de buscar la credibilidad, ¿no? Tanto a la hora o sea, va unido, ¿no? De querer hacer un retrato de la Sevilla de la época, a pie de calle, de cómo vivía la gente, buscaban esa credibilidad en los personajes, ¿no? Y por eso también han apostado por gente que no se conoce, como nosotros, ¿no? Y creo que a la hora de usar las referencias no se han utilizado tanto porque yo creo que buscaban nuestras verdades también, ¿no? O sea, con las pautas del personaje, tal cual, pero buscaban a Mateo en Pablo o Teresa en mí, o sea, no tanto iban a querer generar una estética, ¿no? Creo que ellos han utilizado igual referentes. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que me pasaron referencias de pintoras de la época, pero es más como una manera de documentarse, ¿no? Lo mismo que me he documentado sobre la mujer en general en la época, o sea, en el 16 en Sevilla, y todo lo que nos ha pasado Pedro Álvarez Molina, que es el documentalista y que nos puso muy en órbita del momento, de la ciudad y tal, pues me pasaron también estas tres pintoras que eran
Artemisia Gentileschi, Sofonis Banguisola y Josefa de Óbidos, que son más o menos coetáneas, y sí que hay, yo creo que igual han utilizado ellos más referencias a la hora de escribir, no tanto de, ¿sabes? Sino de, claro, lógicamente, de tener documentación, de saber, ostras, ¿sabes qué, Sí, qué cómo en este construir momento? personajes en base. Claro, a esta persona le pasó esto, a esta mujer le pasó esto, ¿no? Alguna de ellas que firmaba con el nombre de su padre, una que utilizó la pintura como medio de expresión porque fue violada por su maestro, por un maestro pintor, fue violada, y entonces, bueno, fue un juicio horrible que a ella la torturaron y todo para saber si había sido cierto o no. La historia de la época. Sí, y ella cómo utilizaba la pintura para, esta es Artemisia Gentileschi, para expresar, o sea, como algo terapéutico, y podemos ver, tiene dibujos de Holofernes decapitado, entonces se han utilizado esas referencias, pero sí que más como una cosa de documentarse, ¿no? De tenerlo ahí en todo eso que nos ha estado envolviendo y que nos ha colocado en la época, ¿no? Yo creo que por un lado hay cuestiones técnicas, ¿no? que un rodaje tan largo de 4 meses, o sea, es complicado también, y mentalmente y físicamente también hay que estar preparado porque puedes sufrir pájaras, ¿no? Como los ciclistas que son muchas semanas de rodaje y una no estar a la altura porque no tienes la cabeza donde tiene que estar, y también pensando que hemos rodado de noche, de día, cambiando los turnos, o sea que también hay algo ahí de algo técnico de conseguir llegar al fin de la maratón, o sea, conseguir la maratón, llegar al final, eso por una parte. Y luego, por otra parte, más interna, a mí me ha costado acercarme al tono que nos proponía Alberto, ¿no? Que es un tono contenido, pero a la vez muy intenso por dentro, o sea, con mucha enjundia, pero muy contenida, ¿no? Y con mucho matiz también, por otro lado. O sea, entonces, quiero decirte que en los ensayos recuerdo que estábamos allí, no sé, yo vengo del teatro físico, que gesticulamos mucho más, que nos movemos, que nos y claro, es todo mucho más contenido, y entonces, claro, desde ese aparente vacío, que no es vacío porque tiene que estar muy cargado por dentro, trabajar desde ahí, matizar desde ahí, sin apoyarte en gestos, en movimientos. Entonces hablábamos cuando nos íbamos a casa después de ensayar, porque, bueno, tú también eres muy física, ¿no? Y todo este trabajo desde otro lugar, sin apoyarse en gestos, o sea, es duro, es duro, y luego es muy placentero, ¿eh? Porque descubres ahí que la verdad sale a chorro, ¿no? Sin artificio, sin apoyarla en gestos o en caritas, sino pum, con los ojos, con la palabra, con lo más básico, ¿no? Con lo más básico, pero es complicado, ¿eh? Es complicado conseguirlo, y además en las medidas que quiere Alberto y Rafael y Paco y todos, que son muy mínimas, ¿no? Son como un microscopio, ¿no? Un poquito para aquí, 0, para allá, 0, ¿sabes? Y yo hacía 3 para allá, 17 para el otro lado. O sea, que también esa cosa tan de microscopio que tienen ellos, a mí me ha costado mucho. Sí, yo, por ejemplo, el maratón que tuvieron Pablo y Sergio no lo viví, porque yo más iba y venía, ¿no? Y era como volví, ¿todavía estáis aquí? Qué Dios pesados. mío, yo tengo la sensación de que ha pasado, y seguían ahí, y realmente es que ha habido un esfuerzo, un trabajo ahí de bueyes, y encima han trabajado una calidad aquí top, ¿sabes? Que ha sido una barbaridad, visto así como testigo que estoy aquí. Y entonces yo, por ejemplo, esa parte pues no la he sufrido. Yo, por ejemplo, pues el tema del vestuario ha podido ser igual lo más duro, pero con todo el placer del mundo, ¿no? En el sentido de que esto ocurría porque ese rigor histórico que se ha intentado mantener se ha llevado a todo, y hay muchísimo trabajo y muchos detalles que no se ven en pantalla y que mantienen ese rigor histórico, como es el vestuario, que todo lo que iba adentro mantenía el mismo rigor, aunque no se viese. Entonces yo llevaba mis enaguas con mi verdugado, con el corsé y toda la movida. Y claro, era tan realista que realmente te ponía en el sitio papel, de una mujer en el siglo XVI de esa categoría, y con ese vestuario que era, pues te modifica la respiración, te modifica la posición, te modifica el movimiento, ¿no? Entonces sí que
claro, para mí es algo que me ha ayudado mucho, es algo que te coloca mucho, te atina mucho con la época, el cómo te ponen, tac, o sea, por todo esto, respiración, cuerpo, Sí, tal. sí. Pero te agota, te cansa mucho porque pesa, son tejidos, eran tejidos auténticos de verdad, no es esta tela que ves ahí de chichinabo, o sea, eran unos tejidos maravillosos que pesan un huevo, que llevas pues no sé cuántas capas atadas todas a la cintura con cuerditas, el corsé que te pilla aquí la mollita y o sea, te quitabas eso y era como, ¡fua! O sea, y contracturas, ¿no? Contracturas en el pecho, calor. Yo lo que he experimentado es la magia del cine, ¿no? Hacer invierno cuando es verano y hacer verano cuando es invierno. Por ejemplo, aquí en Sevilla No, que te hubieras muerto. hemos estado, yo y todos los extras que hemos estado ahí, pues, haciendo que era invierno, todos abrigados en una plaza con un sol de justicia, porque tocaba por localización o por lo que fuera, grabarla en verano, pasando un calor que te mueres, o al revés, en invierno que empezamos a rodar en febrero, sin casi ropa, echándote agua, intentando controlar el tirite, el no tirita... El frío, sí. Sí, porque de alguna manera fastidiaba la escena, ¿no? Y era de noche y hacía un frío que te mueres y corten y te ponían ahí el calentador y tú ahí moviéndote para no tener frío. Esas cosas así un poco más... Y bueno, y las partes físicas, que han habido unas cuantas, pero también me pasa como Patricia, también a mí me han servido de válvula de escape, de correr, perseguir a alguien, con Cuco hemos hecho, que es el especialista, hemos practicado pues, algunas escenas, ¿no? Que luego también teníamos preparadas nuestras coreografías o nuestras partituras físicas y llegaba Alberto y entonces la patadita que me esquivo, el puñetazo que más sucio, más guarro, tú vete y métele y el otro que se escape y tal y de verdad y no sé qué, entonces al final porque dije me parece bien, yo también soy de la verdad, vamos, ¿no? Pero bueno, estas cosas que han podido ser un poco duras, pero a mí también me han dado mucha vida. Sí, a mí estas me cuesta siempre, con las anécdotas. Yo también soy malo para las anécdotas, pero recuerdo una cosa que nos pasó un día que fue muy curiosa, que estábamos en Coria del Río, que estábamos grabando allí el puerto de Sevilla, y claro, aquí ha habido un trabajo de producción brutal, todo. Tenían controlada hasta la marea, tal, para que subía, porque era como nuestro puerto allí. Claro. Pero, ¿qué pasó? Que una cosa que no tenían controlada es que de momento pasó un carguero todo lleno de containers, con gente allí mirando, con dos tíos allí, y nosotros allí, me cago, tío. Aparte de la confrontación siglo XXI, siglo XVI, ¿no? Tal, o sea que era como los dos mundos mirándose, súper absurdo. De momento aquello empieza a crear una ola, tío, una ola importante, y nada, pues cogiendo los materiales técnicos y lo que no era material técnico, escenografías, escenarios, claro, todo, cogerlo todos los puestos y subimos a sitios más altos, todos cogiendo algo, pues yo qué sé, pues claro, todo el decorado se nos iba, tío, una ola que te lo moja todo, que te lo fastidia todo. Bueno, la apuesta de Movistar es una cosa extensa, ¿no? Va a tener ahí este pack de series que creo que muchas van en ese formato, no estoy segura. Sí, bueno, Sí, ¿no? está Velvet, por ejemplo, que la hicieron hace un añito, ¿no? La estrenaron en... Sí, y por ejemplo, no sé si esta de Vergüenza, Sí, La Zona, y La Zona. por ejemplo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la apuesta que ha hecho Movistar, eso, o sea, es algo que no es nace y muere y ya está, ¿no? Creo que lo que ha hecho es abrir una puerta nueva. Y me imagino que en la medida de lo posible, pues las plataformas que pueden apuntarse a eso lo van a hacer porque realmente es la manera de consumir audiovisuales, ¿no? Y además, de alguna manera, yo creo a veces a la gente, que no hay que buscar tampoco confrontaciones, ¿no? Me parece que el cine tiene su grandeza, la tele tiene la suya, las series de pago tienen la suya, porque cada uno ¿no? es como cumple unos o por lo menos satisface unas necesidades, ¿no? de los consumidores o de los que quieren consumir producto audiovisual, arte, ¿no? Audiovisual,
¿no? Porque tú no lo ves, yo veo diferente, yo voy al cine, quiero ver una película de cine y quiero ver tal, yo veo en la tele ves otra cosa, la gente que también quiere ver una temática especial en una serie de pago y tal, yo quiero, igual que la peste tiene su punto específico, ¿no? Su público específico, que es lo interesante también, ¿no? En este caso no es un público, como dice Paco León, de morro fino, ¿no? Sí. ¿No? Que un público de morro Sí, fino, ¿no? pero hay muchas capas también, ¿no? Es como gente que le guste y que le guste la historia mucho, no sé qué, pues estarán súper atentos a esto, ¿no? Gente que igual lo que le gusta es el thriller, estarán al thriller, igual no se me... Sí, porque es una mezcla de género muy... Sí, o sea que sí que hay un abanico. Y yo creo que en el fondo la fórmula esta de 6 capítulos está guay, porque... claro, hace falta hacer un presupuesto, o sea, tener una financiación así y un presupuesto muy grande para poder hacer algo de mucha calidad, pero 6 capítulos es como factible, ¿no? En el sentido de que las series, es verdad que está visto que a la gente le gustan las series, le gustan las historias, ¿no? Que se extienden en el tiempo. O sea, el cine y las películas siguen en su lugar, ¿no? Pero este boom que está viendo con las series, pero claro, es un formato guay el de 6 porque permite que haya una calidad, ¿no? Habiendo un buen ingreso. Cuando ya te pasas a más, claro, tienes que supongo que es más difícil, ¿no? Es más caro y creo que una historia de 6 es como, bueno, se extiende en el tiempo, estás enganchado a una historia, a unos personajes por un tiempo largo, pero a un nivel de calidad guay, ¿no?